Anoche, 14 de marzo de 2025, se vivió un episodio televisivo que promete quedar grabado en la memoria de los espectadores y en la historia mediática de la familia Mohedano Carrasco. La participación de Amador Mohedano en el programa de viernes no pasó desapercibida, y sus declaraciones han desatado un torbellino de reacciones en redes sociales. Con un discurso directo y sin tapujos, Mohedano abordó su relación con Rocío Carrasco, tocando temas delicados que llevan años siendo motivo de controversia. Desde el primer minuto, quedó claro que la entrevista no sería una mera charla distendida, sino un auténtico campo de batalla en el que cada palabra pronunciada tenía el poder de avivar aún más la llama de la polémica. La expectación era máxima desde que se anunció su presencia en el plató, y no era para menos. Amador Mohedano ha sido una de las figuras más relevantes dentro del conflicto mediático que rodea a Rocío Carrasco y al resto de su familia. Durante años, ha sido señalado como una de las personas que habría tenido un papel clave en el distanciamiento entre su sobrina y la familia materna, pero él siempre ha defendido su versión de los hechos, asegurando que la verdadera historia dista mucho de la que se ha contado públicamente. Y anoche, en un entorno de máxima audiencia, decidió hablar sin reservas, generando una reacción inmediata entre los seguidores del programa y los usuarios de redes sociales. Desde el inicio de la entrevista, Amador Mohedano se mostró contundente, dejando claro que su intención era ofrecer su testimonio sin ningún tipo de filtro. Visiblemente afectado y con un tono de indignación, explicó que, en su opinión, Rocío Carrasco ha atravesado momentos difíciles durante toda su vida, pero que en los últimos años su situación ha empeorado considerablemente. Fue entonces cuando lanzó una de las frases que más impacto generó entre los espectadores. Siempre ha estado mal, pero últimamente mucho más. Y si hablo de mi experiencia, ¿por qué se me ha censurado en otras ocasiones? He venido aquí a defender a mi familia porque lo que ella ha hecho con todos nosotros es una auténtica barbaridad y no estoy dispuesto a quedarme callado. Sus palabras fueron como un terremoto en redes sociales, donde los espectadores comenzaron a debatir intensamente sobre sus declaraciones. Mientras algunos respaldaban su derecho a expresarse y defendían su postura, otros consideraban que su intervención no era más que un intento de desviar la atención sobre su propio papel en la historia. Lo cierto es que la conversación alcanzó tal magnitud que de viernes se convirtió en uno de los temas más comentados en Twitter, donde los usuarios analizaban cada detalle de la entrevista y especulaban sobre las posibles reacciones de Rocío Carrasco ante lo dicho por su tío. Uno de los momentos más tensos de la noche llegó cuando el programa decidió recuperar una escena del pasado que sigue siendo objeto de discusión. El instante en el que Rocío Carrasco, en pleno plató, pisó una fotografía de su familia. La imagen, que ya en su día generó un aluvión de reacciones, volvió a cobrar relevancia, especialmente después de que Amador Mohedano la comentara con visible molestia. Yo jamás haría algo así con una foto suya. No entiendo qué necesidad tenía de hacerlo, pero ahí está, para que todo el mundo lo vea. Nosotros hemos intentado acercarnos a ella en innumerables ocasiones, pero cuando alguien no quiere saber nada de ti, ¿qué más puedes hacer?, expresó con evidente indignación. Este comentario reavivó aún más la discusión en redes sociales. Por un lado, quienes defienden a Rocío Carrasco consideran que ese gesto fue una forma simbólica de romper con un pasado que, según ella, ha estado marcado por el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, los partidarios de Amador Mohedano ven en esa acción una muestra de desprecio absoluto hacia su propia familia y una confirmación de que, lejos de buscar una reconciliación, lo que realmente ha querido Rocío es cortar cualquier lazo con ellos de manera definitiva. A lo largo del programa, los presentadores intentaron mantener la neutralidad y dar espacio a todas las posturas, pero la tensión en plató era evidente. Amador insistió en que su única intención era aclarar su postura y explicar cómo ha vivido esta situación desde dentro, subrayando que lo único que ha querido siempre es la unidad familiar. Sin embargo, no dejó de recalcar que en todo este tiempo ha sentido que se le ha intentado silenciar y que, en muchas ocasiones, sus palabras han sido malinterpretadas o sacadas de contexto para perjudicar su imagen. Otro de los puntos que más debate generó fue cuando Amador Mohedano hizo referencia a los supuestos vetos que ha habido en algunos programas de televisión. Según él, en varias ocasiones le han impedido hablar de ciertos temas o dar su versión sobre determinados acontecimientos. No puedes decir que no había vetos cuando todo el mundo sabía que sí los había. A mí se me decía que no podía hablar de ciertos temas porque no interesaba, y eso es una realidad que muchos han querido ocultar, afirmó con rotundidad. Estas declaraciones provocaron una oleada de comentarios en redes, donde algunos usuarios recordaron que, efectivamente, en más de una ocasión se ha hablado de restricciones en ciertos espacios televisivos. Sin embargo, otros opinaron que Mohedano simplemente estaba utilizando esa excusa para justificar el hecho de no haber defendido antes su postura de manera más firme. La noche avanzó entre declaraciones impactantes, análisis de imágenes y un sinfín de reacciones tanto dentro como fuera del plató.
El tema de la relación entre Rocío Carrasco y su familia sigue siendo uno de los más polémicos dentro del mundo del corazón, y cada nueva intervención de sus protagonistas no hace más que añadir más leña al fuego. Las declaraciones de Amador Moedano han causado un auténtico terremoto mediático, avivando un fuego que parecía estar extinguiéndose, pero que, en realidad, no ha hecho más que reavivarse con más fuerza. Las redes sociales han estallado en un debate encendido, donde las opiniones están completamente divididas. Mientras unos apoyan incondicionalmente sus palabras y consideran que es el único que se atreve a contar la verdad sobre los conflictos familiares, otros creen que su intervención en televisión es una estrategia calculada para limpiar su imagen pública y desviar la atención de lo que muchos consideran hechos irrefutables. Lo que está claro es que esta historia sigue generando titulares y horas de contenido en televisión y en las plataformas digitales. El conflicto entre Rocío Carrasco y su familia ha sido uno de los más mediáticos de los últimos años, y cada nueva declaración, gesto o reacción suma más leña al fuego. Amador Moedano, quien durante años ha sido una figura clave dentro del entorno de Rocío Jurado, ha salido una vez más a la palestra para defenderse y, según sus palabras, desmontar lo que él considera una serie de mentiras y manipulaciones sobre su persona. Desde que Rocío Carrasco decidió hacer públicas sus experiencias y relatar los motivos de su distanciamiento con la familia Moedano, la opinión pública ha estado polarizada. Sus declaraciones marcaron un antes y un después en la percepción que la sociedad tenía sobre su historia, especialmente en lo que respecta a su relación con su madre, Rocío Jurado, su exmarido Antonio David Flores y el resto de su entorno familiar. La emisión de su documental generó una oleada de reacciones y dejó a muchos con la sensación de que se estaban revelando aspectos desconocidos y dolorosos de su vida. Sin embargo, para algunos, este testimonio no ha sido más que una visión parcial de los hechos, dejando en una posición desfavorable a todos aquellos a quienes ha señalado como responsables de su sufrimiento. Es en este contexto donde Amador Moedano ha decidido hablar y dar su versión de los hechos. Sus declaraciones han sido contundentes, asegurando que la familia Moedano ha sido injustamente tratada y que Rocío Carrasco ha tergiversado la realidad a su conveniencia. En sus palabras, lo que ha hecho con todos nosotros es una barbaridad, dando a entender que lo que ha contado su sobrina en televisión no refleja lo que realmente ocurrió dentro del núcleo familiar. Además, ha señalado que en su momento se le impidió hablar públicamente sobre estos temas y que ahora, por fin, ha tenido la oportunidad de expresar lo que llevaba años guardando. Las redes sociales no han tardado en reaccionar ante estas declaraciones, y la división de opiniones es más que evidente. Algunos usuarios han mostrado su apoyo incondicional a Amador Moedano, asegurando que sus palabras confirman lo que ellos siempre habían sospechado, que Rocío Carrasco ha construido un relato que no se ajusta completamente a la realidad. Para estos seguidores, Amador es una víctima más de un relato mediático que ha sido diseñado para perjudicarle, y su testimonio es una prueba de que la historia tiene muchas más aristas de las que se han contado hasta ahora. Por otro lado, hay quienes creen que sus palabras carecen de credibilidad y que no hacen más que reforzar la imagen que Rocío Carrasco ha descrito sobre su entorno familiar. Muchos consideran que sus declaraciones no aportan pruebas contundentes y que, en lugar de asumir responsabilidades o mostrar empatía por los sentimientos de su sobrina, se ha limitado a defender su propia imagen, sin ofrecer explicaciones claras sobre algunas de las acusaciones más graves que se han vertido en su contra. Para este sector del público, sus intervenciones en televisión no son más que una maniobra desesperada para ganar apoyo y tratar de limpiar su reputación ante la opinión pública. Más allá de las opiniones encontradas, lo que resulta innegable es que este episodio ha reavivado un conflicto que parecía estar perdiendo intensidad. Programas de televisión, tertulias y foros digitales han dedicado horas de contenido a analizar cada palabra pronunciada por Amador Moedano, tratando de descifrar si sus declaraciones aportan nuevas claves para entender la historia o si, por el contrario, solo han servido para generar más confusión y controversia. En este canal, queremos mantener un espacio donde todos puedan expresar sus puntos de vista, siempre desde el respeto. Sabemos que este es un tema que despierta emociones intensas y que la historia de Rocío Carrasco y su familia ha tocado fibras sensibles en muchas personas. Por eso, te invitamos a dejar tu comentario y compartir tu opinión. ¿Crees que Amador Moedano ha hecho bien en hablar y contar su versión de los hechos? ¿Piensas que Rocío Carrasco ha actuado con razones justificadas al distanciarse de su familia y al hacer públicas sus vivencias? ¿O crees que aún quedan muchas verdades por descubrir en esta historia? Queremos leerte y conocer tu punto de vista. La polémica sigue abierta y las próximas horas podrían ser clave para el desenlace de este enfrentamiento mediático que sigue acaparando titulares. Si te ha parecido interesante esta información y quieres seguir al tanto de todo lo que ocurre en torno a este y otros temas de actualidad, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir ofreciéndote contenido exclusivo y mantenerte informado sobre todas las novedades en tiempo real. Pero esto no termina aquí. Permanece atento,
porque en los próximos minutos compartiremos imágenes inéditas y declaraciones que podrían cambiar por completo la percepción de esta historia. Lo que viene a continuación podría aportar nuevos datos clave que ayuden a esclarecer aún más esta polémica y a comprender mejor las posturas de cada uno de los implicados. No te lo pierdas y quédate con nosotros para descubrirlo todo. La controversia entre Rocío Carrasco y Amador Moedano continúa siendo un tema de gran debate en los medios y redes sociales, generando posturas encontradas entre quienes defienden la versión de uno y quienes consideran que el otro tiene la razón. En esta disputa, cada declaración provoca una nueva ola de reacciones, y lejos de apaciguar las tensiones, cada aparición pública, entrevista o testimonio aviva aún más la llama de la polémica. En los últimos días, uno de los puntos más discutidos ha sido una afirmación de Amador Moedano en la que acusa a Rocío Carrasco de haberse beneficiado de la enfermedad de su madre, Rocío Jurado, al organizar y participar en eventos cuando ella ya estaba en una situación delicada. Estas declaraciones han sido recibidas con indignación por parte de quienes consideran que Rocío solo estaba honrando el legado de su madre y dándole continuidad a su carrera. Sin embargo, el asunto no se queda ahí, ya que Rocío ha respondido con una revelación que ha hecho estallar aún más la controversia. Según Carrasco, si Amador la acusa de haber utilizado a su madre con fines económicos, él mismo habría hecho exactamente lo mismo. Rocío ha recordado públicamente que, después de que su madre participara en la grabación de una gala en noviembre, Amador gestionó una nueva contratación para que su hermana actuara en la gala de fin de año de Televisión Española, obteniendo a cambio una comisión de 8.000 euros. Esta información ha provocado una enorme reacción en redes, donde muchos consideran que esto deja en evidencia la doble moral de Amador. Si realmente estaba tan preocupado por la salud de su hermana, ¿por qué entonces permitió que trabajara en ese evento? Este argumento ha dividido aún más a la audiencia. Por un lado, los seguidores de Rocío Carrasco sostienen que esta revelación desmonta por completo el discurso de Amador, mostrando que sus acusaciones podrían no ser más que una estrategia para desviar la atención. Por otro lado, quienes apoyan a Amador argumentan que su papel como representante de su hermana lo llevaba a buscar oportunidades laborales para ella, y que no hay nada de cuestionable en ello. Esta lucha de versiones ha generado un aluvión de comentarios en plataformas como Twitter, Instagram y foros de discusión, donde cada usuario expone su punto de vista sobre quién tiene realmente la razón en esta historia. Pero la disputa no se limita solo a este episodio. La figura de Rocío Carrasco sigue siendo objeto de intensos debates, especialmente en lo que respecta a su relación con sus hijos. Mientras algunos la respaldan y defienden su testimonio, asegurando que ha sido víctima de una campaña de desprestigio y de maltrato psicológico durante años, otros la critican duramente por su distanciamiento con su hijo David Flores. La indignación de este sector del público es evidente, y muchos se preguntan cómo una madre puede haberse desligado completamente de su hijo, especialmente considerando que David es una persona con necesidades especiales. La cuestión de la manutención de David también ha salido a relucir nuevamente. Algunos detractores de Rocío recuerdan que fue condenada por impago de la pensión de su hijo, algo que ha generado aún más rechazo en ciertos sectores. En este punto, se han desatado acaloradas discusiones en redes sobre si la justicia fue o no imparcial con ella, y si esta situación es suficiente para juzgarla como madre. Para sus seguidores, se trata de una maniobra más en su contra, mientras que sus críticos ven esto como una prueba irrefutable de su falta de compromiso con su papel maternal. Mientras tanto, la opinión pública sigue cambiando constantemente, alimentada por nuevos detalles que van surgiendo y por declaraciones de diferentes personajes que toman partido en esta batalla mediática. Desde periodistas hasta excolaboradores de la familia, cada quien parece tener su propia versión de los hechos, lo que hace aún más difícil determinar quién está diciendo la verdad. El programa en el que Amador Moedano hizo sus declaraciones también ha recibido una oleada de críticas. Para algunos espectadores, se le ha dado demasiado protagonismo sin cuestionar lo suficiente sus palabras, permitiendo que expusiera su versión sin un verdadero contraste de información. Por otro lado, hay quienes piensan que se ha sido demasiado duro con él y que no se le ha permitido defenderse adecuadamente. La balanza de opiniones sigue oscilando, y cada nueva intervención en televisión o en redes reaviva el fuego de la polémica. Además, esta batalla no solo se libra en los platós y redes sociales, sino que también ha llegado al ámbito legal. En varias ocasiones, se han mencionado denuncias, juicios y sentencias que han dado forma a la historia de esta familia. Mientras Rocío Carrasco ha afirmado en reiteradas ocasiones que ha sido víctima de violencia y manipulación, otros sostienen que las decisiones judiciales han demostrado que muchas de sus acusaciones no han podido ser comprobadas. Esto ha llevado a una nueva línea de debate sobre el papel de la justicia en estos casos y sobre si las sentencias reflejan realmente la verdad de los hechos. En medio de todo este torbellino mediático, la audiencia se encuentra atrapada en una encrucijada de opiniones que parece no tener fin.
Cada nuevo testimonio, cada documento revelado, cada palabra pronunciada en los platós de televisión y cada publicación en redes sociales parecen añadir un nuevo giro a una historia que lleva años generando controversia. Lo que comenzó como un conflicto familiar se ha transformado en un fenómeno de debate público, en el que periodistas, tertulianos, expertos en leyes e incluso personajes de la política han tomado partido, contribuyendo a la expansión de esta disputa más allá de los círculos de los implicados. Desde que Rocío Carrasco decidió romper su silencio y contar su versión de los hechos, las reacciones no han cesado. Su testimonio, emitido en una docuserie ampliamente mediática, no solo removió las emociones de la audiencia, sino que también puso sobre la mesa una serie de cuestiones relacionadas con el maltrato, la manipulación familiar y la lucha por la justicia. Sin embargo, su relato no tardó en ser cuestionado por muchos, quienes consideraron que su versión era parcial, interesada y motivada por un deseo de venganza hacia su familia. En este contexto, Amador Mohedano, su tío y exrepresentante de Rocío Jurado, se convirtió en una de las figuras clave dentro de la polémica, expresando su descontento con las declaraciones de su sobrina y defendiendo su propia postura en distintos medios de comunicación. Las redes sociales han jugado un papel crucial en la amplificación de este conflicto. En plataformas como Twitter, Instagram y YouTube, el debate se ha polarizado hasta el extremo, con bandos completamente opuestos que defienden con uñas y dientes sus respectivas posturas. Mientras que unos consideran que Rocío Carrasco ha sido víctima de una campaña de desprestigio y que su valentía al exponer su historia ha servido para visibilizar situaciones similares que muchas mujeres han sufrido en silencio. Otros sostienen que su relato está lleno de contradicciones y que las acciones legales en su contra, como la condena por impago de la pensión de su hijo David Flores, ponen en tela de juicio su versión de los hechos. Cada aparición pública de los protagonistas aviva aún más la polémica. Cuando Rocío Carrasco habla, surgen nuevas reacciones, defensas y críticas. Cuando Amador Mohedano responde, se generan titulares que dividen aún más a la opinión pública. Los programas de televisión han aprovechado este enfrentamiento para generar contenido de alto impacto, analizando cada palabra, gesto y declaración con lupa, y presentando exclusivas que prometen aportar nuevas pruebas, aunque en muchas ocasiones solo contribuyen a prolongar el debate sin ofrecer una resolución clara. Pero más allá de los platós y de la inmediatez de las redes, la verdadera pregunta sigue en el aire. ¿Quién tiene realmente la razón? ¿Es Rocío Carrasco una víctima de manipulaciones, mentiras y abandono, o está exagerando su relato para limpiar su imagen pública y atacar a su familia? ¿Es Amador Mohedano un hombre injustamente señalado, que solo intentó proteger los intereses de su hermana y que ahora está pagando las consecuencias de una guerra mediática en la que no tiene posibilidad de defenderse adecuadamente? Lo cierto es que la verdad, como suele suceder en estos casos, parece estar en un terreno difuso y complicado de definir. Por más que surjan nuevas pruebas, testimonios y declaraciones, la percepción pública se encuentra tan fragmentada que resulta difícil imaginar un consenso generalizado sobre quién dice la verdad. Mientras tanto, el conflicto sigue evolucionando, con nuevos episodios que añaden capas de complejidad a una historia que parece no tener un final cercano. Desde el punto de vista mediático, este caso representa un claro ejemplo de cómo los conflictos personales pueden convertirse en espectáculos públicos de gran magnitud. La exposición constante de la vida privada de los protagonistas ha dado lugar a un circo mediático en el que cada detalle se analiza hasta la saciedad. Las opiniones están completamente divididas, y cada postura se refuerza con argumentos que, en muchos casos, dependen más de la percepción personal que de hechos objetivos. Por un lado, están quienes defienden a Rocío Carrasco, argumentando que ha sido víctima de una injusticia y que su valentía al contar su historia merece reconocimiento. Sostienen que su testimonio ha servido para abrir debates importantes sobre la violencia familiar y el abuso emocional, y que las críticas en su contra no hacen más que reforzar la necesidad de que estas historias sean contadas sin miedo. Por otro lado, están quienes creen que su relato es, en el mejor de los casos, incompleto y que omite detalles clave que podrían cambiar la percepción del público. Para ellos, Amador Mohedano no es un villano, sino alguien que simplemente está intentando defenderse de acusaciones que considera falsas o exageradas. A medida que pasa el tiempo, lo que sí resulta evidente es que este enfrentamiento está lejos de resolverse. Lejos de apagarse, la polémica sigue creciendo, alimentada por cada nueva aparición de los protagonistas en los medios de comunicación y por el constante escrutinio del público. La historia de esta familia ha cautivado a miles de personas, convirtiéndose en un tema recurrente en tertulias, debates y foros de discusión. Algunos se preguntan si existe alguna posibilidad de reconciliación o si, por el contrario, la grieta entre Rocío Carrasco y su familia es ya irreparable. ¿Podría el paso del tiempo suavizar las diferencias y permitir un acercamiento entre las partes? ¿O estamos ante un distanciamiento definitivo que solo se hará más profundo con cada nueva declaración y cada nuevo episodio mediático?
A lo largo de la historia, hemos visto conflictos familiares aparentemente insalvables que, con los años, han encontrado algún tipo de resolución. Pero en este caso, las heridas parecen demasiado profundas, los resentimientos demasiado arraigados y las posturas demasiado firmes como para pensar en una posible tregua en el corto plazo. Las declaraciones, las entrevistas y los enfrentamientos públicos solo parecen añadir combustible a un fuego que ya parece fuera de control, y cada palabra dicha en los medios parece reforzar más las barreras que separan a las partes. Este conflicto, sin embargo, va mucho más allá de lo personal. Se ha transformado en un fenómeno social que ha cautivado a la opinión pública, abriendo un debate sobre la influencia de los medios de comunicación en la construcción de relatos y la percepción de los protagonistas. En la era digital, donde la información se distribuye rápidamente a través de redes sociales, foros y plataformas de vídeo, la interpretación de los hechos se vuelve fragmentada y sesgada. Los relatos se construyen en base a fragmentos de información y opiniones, pero a menudo carecen del contexto necesario para comprender la complejidad de las situaciones que están en juego. Es difícil saber qué es verdad y qué no lo es cuando, en muchos casos, las declaraciones de los involucrados se ven filtradas por la lente de los intereses mediáticos o las expectativas del público. Además, este caso pone en evidencia el poder de los medios para amplificar los conflictos personales hasta el punto de convertirlos en espectáculos de entretenimiento. La vida privada de las personas se convierte en un tema de discusión pública, donde todo se juzga y se examina sin piedad. La audiencia se siente llamada a tomar partido, a elegir un bando, y el juicio se basa en lo que ven y oyen a través de las pantallas, sin tener acceso a la totalidad de la historia o al dolor real que pueden estar experimentando los involucrados. El problema es que, al tratarse de un tema tan cargado de emociones y de historia personal, es muy difícil que se llegue a una conclusión que satisfaga a todas las partes. Las versiones se contraponen, las evidencias se reinterpretan y la verdad parece escurrirse entre los dedos de aquellos que intentan entender lo que realmente ha sucedido. En este contexto, surgen preguntas difíciles sobre el papel de los medios y la ética de exponer de tal manera los conflictos familiares. ¿Es justo que estos temas tan íntimos sean tratados como un espectáculo público? ¿Deberían los involucrados tener derecho a resolver sus diferencias sin la presión de los focos mediáticos? Sin embargo, el interés del público por estas historias es innegable. La gente se siente atraída por el drama, por los giros inesperados de la trama y por los personajes que, por alguna razón, parecen ser parte de una historia más grande que ellos mismos. Y así, mientras más tiempo pasa, más personas se sienten atraídas por los detalles de este conflicto, buscando respuestas, buscando justicia, buscando la verdad. Lo que es claro es que este conflicto está lejos de resolverse. La historia de Rocío Carrasco y Amador Mohedano no se limita a ser un simple enfrentamiento familiar, sino que ha cobrado una nueva dimensión como tema de conversación social. La narrativa continúa evolucionando, con nuevos testimonios, nuevos ángulos de la historia que salen a la luz. A medida que los días pasan, parece que cada declaración solo agrega más incertidumbre y más preguntas sin respuesta. ¿Qué sucederá cuando las cámaras dejen de grabar? ¿Habrá alguna vez un entendimiento entre las partes, o estamos condenados a ver cómo esta disputa se arrastra indefinidamente, alimentada por la constante exposición pública y la búsqueda de respuestas que quizás nunca lleguen? Solo el tiempo podrá dar respuestas a estas preguntas. Tal vez, con el paso de los años, las heridas se curen y se llegue a una resolución, o tal vez, este conflicto seguirá siendo una cicatriz abierta que nunca se cierra. Lo único seguro es que mientras tanto, este caso seguirá dominando los titulares, alimentando las redes sociales, generando debates acalorados y dividiendo la opinión pública. La historia aún no ha terminado, y cada nuevo capítulo solo parece añadir más intriga, más emoción y más especulación. Así que, mientras nos encontramos a la espera de un desenlace, parece que lo único claro es que este conflicto, como tantos otros, continuará alimentándose de la curiosidad de la gente y de su necesidad de respuestas que, por ahora, parecen seguir siendo esquivas.